Estupendo. Bueno, buenos días, tardes, queridos compañeros y compañeras que nos estáis escuchando y que luego nos vais a ver en diferido. Muchísimas gracias por uniros pues, esta tarde para compartir y para estar con nosotros en este foro que trata sobre el bullying, como sabéis, con expertos y expertas que nos acompañan, que como sabéis casi todos pues, pertenecen a la red de Happiness, que son nuestros compañeros que van a hablar desde su punto de vista y cómo ellos ven lo que es la problemática del bullying desde su área de expertise, ¿no? Entonces, contamos con un ramo de maravillosos expertos como son Iván y Ángela, más de la parte de la psicología, y desde la parte educacional tenemos a Laura Baccarini, y desde la parte más de lo que es la familia, el entorno familiar, tenemos a Laura Berríos. Entonces, bueno, no tenemos ningún tiempo que perder porque hay preguntas que queremos formular a nuestros ponentes que tienen tantísimo que decirnos en este tema, ¿no? Entonces, me gustaría que cada uno de vosotros, más o menos, fuera, si os parece, voy lanzando estas preguntas y que cada uno me fuera contestando más o menos con unos minutillos por pregunta, ¿vale? Y me decís un poco vuestra opinión desde vuestra área de trabajo. Empezad por quienes queráis o si queréis, o empiezo yo un poco por el orden que he dicho. Y si no vais un poco... mira, Paula Vivas, que se nos une, qué bella. Y si no vais un poco, pues que sea un poquito ágil, pero bueno, empiezo por aquí y os voy preguntando. Vale, pues mira, empiezo por ti, Ángela, y luego pues continuado un poco en el orden que queréis. Me gustaría saber, en tu caso, hoy en día, ¿cómo crees que le podemos plantar cara al bullying? ¿Cómo podemos combatir un problema tan enquistado desde tu experiencia y punto de vista, desde lo que es la psicología y el bienestar? Aquí está. Buenas tardes. Muchas gracias a Elena, a todos los ponentes, a quienes nos están acompañando en sala por estar en este espacio que reivindica un tema que siento que no ha sido totalmente visibilizado y que espacios como este lo que permiten justamente es que se hable, se dialogue, se intervenga y lo más importante, se propongan soluciones frente a este caso. Si me lo permites, Elena, y gracias además por darme el inicio, a mí me gustaría hablar en el contexto de por qué estamos acá. Y es que precisamente este tema se aborda en el marco de un libro que Elena acaba de lanzar, Brenda y Mirna, la amistad que venció al bullying. Un libro que fue lanzado hace un par de días, que obviamente lo que hace es tocar el alma y las fibras de los docentes, maestros, padres de familia, ciudadanía en general, frente a este tema que a todos nos debe convocar y que no debe ser ajeno a nosotros. Entonces, Elena, yo para esta primera pregunta quisiera empezar con una parte de tu libro que me llamó mucho la atención y que creo que da la puerta de entrada para darle luego ya la palabra a mis otros tres colegas panelistas, para que ellos también desde su expertise profundicen en estos temas. Entonces, simplemente para poder dejar ese abrebocas a la luz de este libro que tú nos has gentilmente entregado como sociedad. Dice en la página 131, y estoy hablando del libro en formato Kindle, lo siguiente. Seguramente Elena se va a conectar muchísimo con esta parte de la historia. Ese día, en la clase de primero C, la profe quiso saber qué le parecía el colegio a sus alumnos. Buenos días a todos, dijo en tono seco al entrar. Al oírla llegar, los alumnos que estaban charlando animadamente dejaron de hacerlo, produciéndose un silencio sepulcral. El miedo se palpaba en el ambiente. Tanto los acontecimientos recientes, estamos hablando de un matonazo sufrido por Brenda, y lo pueden ver en un capítulo anterior, como los pasados, Sor Elvira llevaba años acosando a sus alumnos con total impunidad. Provocaban que muchos se quisieran cambiar de clase o incluso de centro, aún a mitad de curso.
Su terrible carácter, unido a su nula paciencia, falta de empatía y escaso interés por enseñar, hacían fácil el abstencionismo de algunos y los nervios de otros, que se veían se venían de casa sin desayunar, con el estómago encogido, sabiendo que tendrían que encontrarse con ella a primera hora de la mañana. Sus pequeños estudiantes se veían abocados a un machaque continuo y se despertaban cada día igual al anterior, viendo su amargado rostro, sometidos a su conducta despiadada y a su temida mano derecha. En este curso, la cosa no parecía mejorar. Todos tenían la sensación de que cada día le podía tocar a alguien, y así era. Solo podían respirar, aliviados al saber que no era su presa de ese día, porque de escogerles, nada ni nadie podía salvarles de su impecable ira. Enseguida se pusieron todos de pie. Era lo normal, como muestra de respeto y disciplina. Los alumnos tenían que hacerlo al llegar la maestra y al ser llamados o preguntados. Hoy vamos a hablar sobre qué nos parece el cole, introdujo ella. A ver, María, ¿qué te parece nuestro colegio? Quiso saber. La niña muerta de miedo solo acertó a contestar, me gusta mi cole porque es grande, aprendo muchas cosas nuevas, me gusta venir, dijo ella. ¿Y eso es todo? Eres una inútil. Ala, castigada al fondo de la clase, de espaldas, hacia la pared, gruñó su maestra. Mientras la alumna obedecía y se cambiaba de sitio con su compañero de fondo, la mal llamada profesora continuaba con su ronda de la vergüenza. Margarita, tu turno, llamó. Ella se puso de pie y respondió, sin ser capaz de levantar la vista para no encontrarse de frente con la mirada de su instructora. Sí, profe, dijo la pequeña levantándose. Pues el cole es bonito, tiene colores grises por fuera y me gusta porque hago nuevos amigos, respondió. Vaya respuesta estamos teniendo hoy. ¿Tú también eres tonta o te lo haces? Preguntó con acidez. Pedro, tú eres el siguiente, llamó ella. Él no se atrevió a levantarse. Le tenía tanto miedo a la profesora que el pobrecito se había orinado. La maestra insistió. Te he dicho que me contestes y te pongas de pie. Pero, profe, no puedo, respondió. Sus compañeras dieron voz de alarma. Profe, es que se ha hecho pis, dijo su compañera del lado Miranda, señalándole. Pues fuera de mi clase ya, fuera. No te quiero ver delante, gritó Sor Elvira, tanto que su voz resonó fuerte en la clase del lado. Se ha hecho pis, ja, 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 rió Susana mientras observaba burlona a Pedro, consiguiendo que muchos de los que allí estaban se riesen también con él. El alumno, por su parte, salió de clase llorando y en medio del shock se dirigió a esa secretaría donde Amalía se ocupó de llamar a sus padres, que eran también los de Marisa, quienes se encargaron de recogerlo. Las risas pararon al escucharse la voz de la profesora. A ver, Mirna, ¿tú qué opinas del cole? Me preguntó. El cole es un lugar donde aprendo muchas cosas, hago amigas, me enseñan cada día algo nuevo y me gusta mucho porque, dije, siendo interrumpida por ella, basta, basta, me aburres, me paró. Pero, profe, quería continuar, le dije, a lo que ella me soltó una sonora bofetada en plena mejilla. Te dije que suficiente y suficiente, ¿estamos? Ni una palabra más, me amenazó. En ese momento rompí a llorar, desconsoladamente, mientras el resto de mis compañeros me miraron y entre pena y susto. Es que no hay manera de que hagáis algo bien, se quejó ella. Voy a dejar hasta acá esta parte del relato de este libro, Brenda y Mirna, la amistad que venció el bullying, que fue presentado hace un par de días y que estas líneas nos retratan exactamente el fenómeno que muchos niños llevan hoy en sus escuelas, en la calle, con su grupo social. Por eso, gracias, Elena, por visibilizarlo y siento que es la puerta de entrada para que los otros ponentes hagan su disertación, porque para mí esto fue absolutamente contundente. Yo me quedé paralizada como Elena en los años 70 se quedó también paralizada al sentir la mano de una maestra sobre su rostro, que más que su rostro tocó fue su alma y la dejó cicatrizar. Así que, ¿cuántos de estos fenómenos vemos?
se guardan en silencio y convivimos con ellos a lo largo de la vida, casi que condicionándonos y casi que de alguna manera generando un proceso de poca adaptación en lo que tiene que ver con las relaciones sociales. Gracias, Elena, porque has puesto tu historia al servicio de la humanidad. Muy buenas tardes con todos. Sí. Elena, muchísimas gracias por poner en contexto este tema tan delicado y problema social mundial para todas las familias. Hablemos un poquito de las familias, que es la base de la salud mental, emocional y las células de las sociedades del mundo. Y como tal, este problema se ve en todo el mundo. Y en lo que acabas de describir, querida Ángela, en la lectura de las páginas de tu libro, Elena, es netamente un trastorno de personalidad de un adulto con un rol de educador. Es fundamental tener en cuenta este trastorno de personalidad detrás del rol que conlleva un adulto y depositando todos sus traumas, sus iras y sus complejos en criaturas inocentes. Eso es gravísimo, porque como lo acaba de afirmar mi querida Ángela, pues está sellando, bloqueando, dañando la existencia de otros seres humanos. Y de acuerdo a tu libro, hubo la superación de este proceso, de este abuso, de este acoso, pero ¿cuántos niños, cuántas personas no lo superan? Y este problema conduce a grandes trastornos en la salud mental, ansiedad, depresión, estrés y muchos casos de suicidio. Pues vayamos a entender propiamente qué es el bullying. Es fundamental, se da en todas las situaciones entre los pares, en las diferentes edades y en los diferentes procesos, y en muchos ámbitos, e incluso empresariales. Vayamos a mirar estos bullying ejecutivos. Pero regresemos a la base. El bullying es un acoso malicioso, direccionado de humillación a un ser humano, en el que este acoso se basa en un tema físico, psicológico o sexual. Hay tres protagonistas que vienen a ser el abusador, la víctima, los cómplices espectadores, como terceros protagonistas. Y es fundamental tener en cuenta esta situación porque detrás de cada función, rol que acabo de desempeñar, hay una familia que ha provocado esa forma de estar, sentir, ver, percibir la vida. Si vamos a enfocarnos al perfil del abusador, del niño, en este caso vayamos a niños o adolescentes, que es mucho mayor en la adolescencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen una carga emocional, un cambio hormonal que de por sí hace que sean mucho más reactivos y tengan una carga extra de agresividad, donde se dice, el bullying es normal en todos los años de la vida, siempre hay fastidios, siempre hubo agresividad, siempre hubo alguien vulnerable y uno fuerte. Ok, eso lo podemos mirar como normalidad dentro de un aspecto que sí daña al otro niño y que sí hay procesos no saludables detrás del que ejerce la presión agresiva, pero que se fueron superando. Pero vayamos a estos casos profundos que derivan hasta en suicidio, donde ya se requiere la intervención profesional en el centro de educación, autoridades, familia, y no podemos quedarnos como observadores e indiferentes. Pero ¿qué historia hay detrás del agresor? Normalmente hay una familia agresiva. Hay patrones de acompañantes con estos roles protagonistas de protectores o de papá o de mamá, independientemente cuál sea la figura de estas familias, hay abuso psicológico, abuso físico y mucha agresividad. ¿Qué hay entonces? ¿Qué pasa? Estos chicos van y esta agresividad y esta frustración y este maltrato la proyectan con sus pares en sus colegios o en algún ámbito en el que se desarrollan. Normalmente vayamos al colegio. ¿Y qué sucede si es que no se atiende esta personalidad? Termina en la descripción de esta docente con este trastorno tan grave de personalidad que lo acaban de describir de tu libro. Pero ¿qué sucede detrás de la vulnerabilidad de aquel niño, niña o adolescente que lo
lo entiende, lo soporta, y porque tiene una personalidad que en casa lo anulan, no desarrollan esta resiliencia, esta autoestima, y tiene una personalidad inhibida, y por tanto, por el mismo contexto de complicidad, no tiene los mecanismos, los recursos necesarios como para denunciar al agresor. ¿Y qué pasa? Esta persona que recibe esta agresión vuelca la agresión en el hogar. O sea, es una señal que si mi hijo tranquilo está en el colegio y nunca tuvo problemas en casa, de pronto viene a agredir a los hermanos, a papá o a mamá o a las figuras que acompañan dentro de estos roles, o contra una mascota, está pasando algo en el colegio. Es fundamental estar atentos a esta situación. Y definitivamente ningún tipo de estas manifestaciones comportamentales es saludable. El origen de todo es la familia. ¿Cómo es que papá y mamá están presentes en la vida de estas criaturas y están atentos para acompañarlos, fortaleciendo con valores, autoestima, reconociendo su identidad, validándolos en todo lo que requieran en esta dirección para prepararlos hacia la vida? Personas que ejercen bullying y aceptan el bullying son personas sin recursos emocionales, sin autoaceptación, sin valía. Entonces, esto hace que tengamos un poquito más de conciencia a cómo estamos desarrollando este rol protagonista en la crianza de nuestros hijos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Laura. Me encantaría si Laura y también el compañero Iván, uno que si quieres, Iván, primero desde la parte también de psicología educoemocional, y después Laura también podrían dar su punto de vista, estaría genial. Ok, Laura, ¿quieres opinar primero o doy paso? No, está bien, hacelo. Bueno, muy buenas tardes, muy de acuerdo con las apreciaciones. Son apreciaciones que desde el discurso que iniciamos con nuestra querida Ángela nos llevan a evocar. ¿Evocar qué? Memorias, pensamientos, recuerdos, emociones. Y pienso que tocar un tema tan sensible como lo es un acoso escolar que me está derivando a múltiples situaciones mentales, agobiantes, que desnudan por completo la dignidad del ser humano y que nos conllevan a repensar muchos modelos frente a la educación, la disciplina y la autoridad, requieren abordar conceptos muy de fondo. Y cada quien desde sus representaciones pudiera ver el tema complejo o no complejo. Las apreciaciones que yo tengo frente al bullying es que tenemos que iniciar desde nuestras actuaciones. ¿Qué es el bullying? Vamos a encontrar mucha teoría, mucha fundamentación, por el lado cognitivo, sociológico, antropológico. Yo lo voy a resumir de esta manera. Esto es un juego de poder. Es un juego de poder derivado de algo que es la cultura del odio y la cultura del ego. Representaciones culturales frente a algo que escuchamos muy a diario en la vida es quién es más importante, qué persona es más importante, cuál es el estatus que tenemos. Nos hacen importantes los títulos, los logros, el perfeccionismo. Un perfeccionismo que yo digo que realmente es negativo, absolutista, y que nos ha conllevado a creer que somos más o menos que los demás. Es decir, un juego donde el carácter se partió, donde consideramos que no valemos, y aquí es donde este juego de poder empieza a interpretar quién es el más poderoso. El bullying tiende a hacer eso. Una persona con necesidades socioemocionales, como nos lo dijo nuestra querida Laura, vacíos, que quiere representar de cierta manera sus carencias, sus necesidades, la afectación a su dignidad, a su emocionalidad. ¿En qué? En el daño al otro. Es como cuando aflora esta emoción que está embotellada, cuando aflora este bloqueador emocional que he tenido durante muchos años y digo, bueno, aquí hoy soy el más poderoso. Porque socialmente hemos estado en estos esquemas de
unos más arriba que otros. En la familia pasa, digamos, somos una sociedad jerárquica y culturalmente no nos hemos visto como lo que somos, seres humanos con diferencias, con imperfecciones, con múltiples cualidades. Y con esto que quiero empezar también orientando de esto. Creo que el bullying en la escuela es consecuencia de unos adultos que somos los mayores matoneadores. Miremos las redes. Un presidente comete un error, bulos, insultos, burlas, difamación. La cultura del odio tiene una génesis que también desde el contexto de derechos humanos nos ha indicado que los discursos de odio conllevan a crímenes de odio. Lo que ha pasado históricamente con nuestra humanidad, que ha ocasionado prácticamente la extinción de razas, de etnias, de pensamientos, de ideologías, han sido los discursos de odio que empiezan por los bulos, los estereotipos, las representaciones mentales, los juegos de poder estereotipados en esa jerarquía que veíamos anteriormente. Es decir, aprendimos a odiar. Y así hemos vivido toda nuestra vida, aprendiendo a odiar al que piensa diferente, al que tiene una religión diferente, al que es más gordo o es más flaco, al que tiene una piel diferente a la mía, al que tiene más dinero o menos dinero. Muchas tendencias, incluso de orden positivista, nos han hecho odiar incluso al que tiene menos dinero o menos oportunidades. Estamos en un juego de poder. Un juego de poder en el que nosotros inconscientemente vamos actuando apresurados por la vida. Y esto lo están imitando nuestros niños. ¿Y por qué quiero iniciar de esta manera? Porque me preguntan mucho cómo eliminar el odio en los niños. Digo, empecemos por nosotros. Primero, por no burlarnos de nosotros mismos, por no flagelarnos, por no cuestionarnos tanto, no esperar tanto de nosotros, no somos perfectos. Dejar de ser tan perfectos físicamente, dejar de querer encajar socialmente en todo, ser aceptados, dejar de estar bien todo el tiempo, ser felices, extremadamente felices, y dejar de querer saberlo todo. Es decir, dejar de vivir en perfeccionismo nos va a ayudar a quitarnos los pesos del ego, de la responsabilidad de tener estatus, de ser alguien en la vida, porque esto es lo que nos está llevando a nosotros a sentirnos incompetentes y como nos decía nuestro escritor Mario Mendoza, fracasados. Tenemos miedo a ser fracasados. Es decir, estamos en una vulnerabilidad donde si alguien cuestiona nuestra esencia o alguien no comparte mi pensamiento o alguien no comparte mis ideas, se vuelve en este agresor. Y entonces aquí entra el carácter. ¿Qué tanto yo mental y psicológicamente estoy para afrontar a este mundo que me puede llegar a romper el corazón? A este adulto que también me matonea, se burla de mis ideas, me dice que no puedo. Y ahí empieza un juego donde esa escala de arriba hacia abajo de jerarquía se empieza a bajar así, del padre al hijo, del hijo al amigo, del jefe al subordinado. Del discurso de poder que tenemos ahorita desde la política, la religión, la cultura y la familia, nos están enseñando a odiar. Es decir, el bullying, puedo decir yo que es un juego de poder donde gana el que cree que es más fuerte y donde pierde el que no está preparado para afrontar este mundo que vino a rompernos el corazón. Fortalecido a través del carácter y algo que es el ego por creernos más que otros. Entonces ahí dejo abierto una hoja de ruta porque vamos a hablar de cosas que sugerimos. Yo tengo una propuesta desde Derechos Humanos, pero quiero escuchar a Laurita y quiero escuchar ya después las propuestas de Ángela y mi querida Laura y obviamente pues ya de ti, Elena, para que podamos iniciar. Me fui muy filosófico siendo psicólogo, pero quiero que empecemos a debatir sobre la reflexión consciente para que ya iniciemos y no nos quedemos en los discursos escolares de la teoría. Laurita, te escuchamos.
Bien, Fantástico. gracias. Gracias, Elena, por esta invitación y orgullosa de formar parte de este grupo y la verdad que sentir que ya nos conocemos todos, que formamos parte de Happynar, gran parte. Bien. La escuela, ya desde el encuentro, cuando presentaste el libro, a mí me había hecho mucho, me había impactado demasiado, y hoy escuchar a Ángela, que fue la primera en iniciar, bien, ¿desde qué lugar me posiciono yo como educadora? Puntualmente en este momento de mi vida personal y profesional me he jubilado como supervisora de escuelas secundarias, es decir que me he retirado del sistema educativo formal a mediados de 2020 y gracias a Happynar me he introducido en el conocimiento de la neurociencia y por lo tanto después me he formado como neuroeducadora y paralelamente como mentora especializada dentro de educación, de educación. Por eso desde ahí me posiciono y me pregunto cómo puedo ayudar yo. Indiscutiblemente lo que siempre he sostenido es desde la prevención. Es una de las acciones sobre las que he trabajado siempre desde los roles que ocupé, pero fundamentalmente desde la gestión, porque más de 30 años de mi carrera docente estuvo en la gestión como directora primero y después como supervisora de escuelas secundarias. ¿Cómo apoyar? Bueno, primero lo he hecho poniendo el cuerpo, la voz y mi accionar, pero también después aprendí que debía dejar algún legado escrito para las futuras generaciones, para otros colegas. Entonces, en mi primer libro escrito sobre educación en el 2016, yo escribo una secuencia didáctica sobre la convivencia democrática, que era una experiencia que yo aplicaba con los niños de primero y segundo año del secundario. En el segundo libro que escribí también sobre educación, ahí comparto una experiencia que hice con una supervisora de nivel primario, entonces articulábamos las dos, trabajando sobre la pedagogía del cuidado del otro. Me detengo en el cuidado del otro porque una y otra vez, si bien en este grupo es muy formado en el tema, sabemos que el cuidado del otro empieza por el cuidado propio, no es algo que en la docencia esté abordado. Entonces, sí estuve incursionando en ese tema para que los docentes podamos analizarnos a nosotros mismos y también reconocer cuáles son nuestros valores como profesionales de la educación. Y a más de uno de mis colegas docentes y otros de gestión les gustaba que dijéramos profesionales de la educación. Perfecto. Si hablamos de profesionales, debemos estar constantemente capacitándonos para ejercer nuestra profesión de la manera que mejoremos nuestra calidad. Y en este cuidar, en la calidad educativa de enseñanza, ¿no? Y en este cuidar al otro, se debe considerar que, por ejemplo, era algo que yo trabajaba siempre con los docentes, en que los alumnos leen nuestras miradas. Y ellos saben lo que nosotros pensamos de ellos, porque se lo transmitimos a través de nuestra mirada, además de todo el cuerpo. Entonces tenemos que cuidarle esa mirada. Y si esa mirada es de reconocimiento hacia el otro, hacia ese alumno, le estaremos dando un lugar, un estado de pertenencia. Entonces nosotros, los docentes, debemos cuidar la mirada y mantener constantemente la escucha activa y constructiva, pensando en el otro como semejante. Y así
reconocer a ese semejante, a ese otro como un semejante, le estamos dando derecho. Pero claro, hay que hablar de la escuela. ¿Qué hace la escuela? Escuchar la narrativa de Ángela, que es lo que ha escrito Elena, la verdad que a mí como educadora me afecta muchísimo. Pero me ubico en lo que he hecho, en lo que he trabajado y en lo que sigo sosteniendo que debemos hacer desde la escuela. ¿Qué debe ser la escuela? Para mí, pensar y definir sus propias prácticas de construcción de espacios de convivencia democrática. La intervención de la escuela debe ser la promoción de vínculos basados en el respeto mutuo, aclarando siempre que el respeto mutuo y esos vínculos sanos que nosotros estamos promoviendo no es solamente el vínculo sano entre los alumnos, sino que es el vínculo sano entre los docentes de la institución, los docentes con los alumnos, el equipo directivo con los docentes, con los alumnos y con la familia, es decir, vínculos sanos entre toda la institución. Y esos vínculos deben ser fortalecidos, por lo tanto hay que crear y ofrecer espacios, las mejores condiciones para que haya una convivencia sana y prevenir resoluciones violentas de conflicto. Para mí en lo inmediato, a corto plazo, debemos instalar en las escuelas la comunicación no violenta para prevenir el acoso escolar, el bullying, que es sobre lo que he trabajado siempre. Y si bien acá tenemos la experta respecto de la familia, a nuestra querida Laura, ¿qué le decía yo siempre y sigo sosteniendo? Hasta incluso en una capacitación que hubo el sábado que he compartido con otros docentes. La familia y las organizaciones educativas, y digo organizaciones educativas porque van más allá de la escuela, o sea, hay muchas otras organizaciones educativas que intervienen, debemos tratar el tema de una manera trascendental. Perfecto. Pero la escuela no debe sentirse condicionada por la falta del acompañamiento de la familia. Es obligación de la escuela intervenir, aunque no esté el acompañamiento de la familia. No se debe permitir, desde el nivel inicial hasta el superior, no se debe permitir los ataques verbales, los ataques físicos, las agresiones repetidas, que coincido con lo que han establecido, que es esa intención de dominar y humillar al par. Por lo tanto, evitar este comportamiento agresivo es responsabilidad de la escuela, que no es fácil. Sé que no es fácil porque lo he vivido durante más de 30 años y estando en la gestión, que la gestión es la primera cara visible que tiene la sociedad. Ya voy terminando diciendo que en esta etapa de mi vida profesional y personal, lo que hago para ayudar, que es un poco la pregunta que vos planteaba, es acompañar a las familias que vienen a mí, de la misma manera que lo hice durante 8 años y medio como supervisora en el nivel medio, asesorando para que sus voces sean escuchadas, especialmente para que sepan los pasos que deben dar, las puertas que deben golpear, porque a veces o generalmente los padres no saben qué hacer frente a esto que ustedes han relatado hoy, y para que sean escuchados. Eso a la familia que viene a mí. Y al niño o adolescente que se acerca a mí en este momento, lo que hago es escuchar sus relatos, porque los niños todavía hoy, como ustedes lo saben, como profesionales del área, siguen sin ser escuchados. Entonces yo como educadora
eso es lo primero que hago, escuchar su relato, aconsejarlo desde mi rol, pero también abriéndole algunas puertas para que pueda tener otra apertura y otra llegada y otro acompañamiento. Bien, esta sería mi intervención primera. Fantástico, Laura, fantástico. permítanme, Creo que quiero estaría... aprovechar. Sí, continúa, Elena. Perdón. Sí, pero justo, iba a decir vos eso, sí, ahora Laurita, tú y luego Ángela nos comentáis, perfecto. Sí. Gracias. Quiero quedarme con algo lindo que acaba de decir nuestra querida Laura Baccarini, que es una mirada apreciativa. Es fundamental tener en cuenta que tiene que haber una mirada apreciativa y desarrollo de vínculos afectuosos, amorosos, que valoren al ser humano, al niño, adolescente, dentro de estos ámbitos de educación. Porque más allá de una nota o de conocimientos que se quieran transmitir, hay un ser humano, hay una criatura que tiene probablemente conflictos internos desarrollados en esta base maravillosa que es la familia, donde se supone que abrimos los ojos al mundo para desarrollarnos en esta vida. Pero justamente aquí hay un quiebre de posición. ¿Dónde es que primero se tienen que empezar a tener esta mirada apreciativa? En el hogar. Apreciar todas las capacidades, los talentos, direccionar a nuestros hijos para afianzar esa autoestima y esta inteligencia emocional para que no sean vulnerables a cualquier situación de humillación y acoso. Porque justamente detrás de este cuadro hay un vacío, como dijo acá nuestro querido Iván, un vacío, una ausencia de recursos emocionales, de autoconocimiento, y son vulnerables a todo, o a la agresividad como protagonista de ella, o a la vulnerabilidad como receptor de ello. ¿Y qué pasa cuando tenemos esta mirada apreciativa, esta presencia, este acompañamiento? No sucede. Particularmente les quiero describir una pequeña intervención cuando yo tuve en casos, porque soy psicoterapeuta en niños, adolescentes, adultos, pareja y familia, y justamente abordando temas de bullying en varias situaciones, la pregunta es: ¿y por qué haces estas acciones contra tal compañero? Inconscientemente el niño pues se manifiesta, o el adolescente se manifiesta porque ya se quebró el hielo, te tiene confianza y te dice: porque estudia demasiado y el profesor lo valora mucho. Y a mí me encantaría tener esa valoración de mis padres. La dirección del inconsciente. ¿O por qué tanto te burlas o estás humillando y dañando a esta persona que está con subida de peso? Porque es gordo. ¿Y qué es para ti ser gordo? No, no me interesa. Sino porque a él lo deben dejar comer muchas cosas ricas. Ese es el constructo mental con el que vamos desarrollándonos desde niños, desde pequeños. Y en otro caso, ¿por qué molestas tanto a tu compañera? Porque escucha música que a mí me gustaría escuchar, en casa no me dejan. Esto describe situaciones tan simples donde un constructo mental que no tiene recursos emocionales, no hay respeto a esta identidad dentro de este acompañamiento llamado hogar, respeto a sus decisiones, a sus gustos, para que haya un autoconocimiento y valoración y autovaloración de sí mismo y valoración, entendimiento de sus emociones, que es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Hay una imposición, hay una ausencia total, y este subconsciente, estas formas de pensar, esta forma creativa de querer ajustar en el mundo, de ser aceptado, de querer obtener y no tener recursos, hace que se conlleven a conductas inadecuadas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Detrás de cada conducta inadecuada, detrás de cada comportamiento inaceptable, hay una necesidad insatisfecha. Y esto es fundamental para estar despiertos. ¿Qué pasa con mi niño pequeño? ¿Qué pasa con mi adolescente? ¿Qué pasa con ese joven? ¿Qué pasa conmigo?
¿Cómo estoy yo en la vida? ¿Cuál es la necesidad de figurar, de poder que yo tengo? ¿Qué carencias tengo que solamente yo puedo resolver para integrarme? Y en el caso de protagonistas, en los roles paterno y materno, pues, ¿qué parte de mi hijo no respeto, no consensúo, no le pregunto, no lo conozco para afianzarlo en sus talentos, enseñarle a amarse, a respetarse, a valorarse, a dignificarse? Todo eso se enseña y se aprende. Y los niños aprenden pequeños por emulación, por lo que ven hacer a sus padres, más por lo que dicen. Y los adolescentes son carnada susceptible a cualquier tipo de victimización. ¿Por qué? Porque no tienen esos recursos, su misma transformación, el mismo estrés, cambios hormonales, cambios fisiológicos, emocionales, su constructo mental, cerebral, los hace presas fáciles si no tienen una autoestima y un autoconocimiento real. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Ángela, pues si quieres continuar y luego ya enfocamos un poquito más lo que son las propuestas, ¿no? Perdón, Elena, estamos en la pregunta número 2, ¿correcto? Sí, si conocemos alguna institución o alguna actividad que se esté generando en torno a la protección. Pues básicamente, como lo mencioné en el prólogo del libro de Elena, he revisado mucho lo que hace Bullying Sin Fronteras. Es probable que algunos de los que estén acá presentes, de quienes estén también viendo esta transmisión por diferido, puedan conocer sobre esta ONG internacional que alerta sobre varios elementos. Esta es una ONG que nació hace aproximadamente 10 años, pero lo importante que están haciendo ellos son los análisis en torno a lo que se está presentando en la sociedad. ¿Y por qué es importante el análisis? Porque hay que tener unas cifras, hay que medir, analizar y mejorar. Siempre hay que partir de esos 3 constructos. Yo mido, analizo y mejoro. Yo no puedo mejorar algo que yo no he analizado y yo no puedo analizar algo que no he medido. Entonces, básicamente, el foco de Bullying Sin Fronteras se dedica, entre otros, a un tema de, primero, llevar todas las acciones que corresponden a intervenir esta problemática de carácter social en todos los entornos, pero de manera distinta. ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo intervenir, por ejemplo, el bullying en escuelas acá en Estados Unidos, que intervenir el bullying en escuelas en Argentina, o que intervenir el bullying en México. Es diferente porque se vive de manera distinta. No todos los episodios son los mismos. De hecho, hay algunos elementos que Bullying Sin Fronteras nos ha entregado y uno de ellos es este, y es el incremento con relación a las últimas mediciones que se han dado, por ejemplo, en los años 70. Todos los que estamos aquí fuimos educados en los años 70, fuimos a la escuela en los años 70. Hoy el bullying, yo creo que sí, aquí se me están riendo, pero creo que sí, todos nosotros fuimos educados en la década de los 70, orgullosamente. Y lo que está pasando es cómo vienen migrando esos procesos de bullying y se presentan de otra manera. Para nosotros sufrimos también esta situación de acoso escolar de una manera muy distinta a cómo lo están viviendo hoy, a cómo lo vive la generación del 90, del 2000. Lo están viviendo de una manera muy diferente, porque el solo hecho de la aparición de las redes sociales y de todo el proceso de conectividad ha generado una migración del bullying de maneras distintas. Entonces, claro, yo no puedo analizar hoy cómo se siente un niño de 5 años por cómo yo me sentí cuando yo tenía 5 años. Es que recordemos que es muy distinto, porque yo fui educada en una época diferente. Así que también es muy importante dentro de esa mirada compasiva saber y observar desde el otro, no observar desde mí, sino desde cómo él se está sintiendo en una época actual que no nos correspondió a nosotros, porque nosotros venimos de la década de los 70. Entonces, esto es importante analizarlo y eso lo pone muy en claro esta ONG Bullying Sin Fronteras, y es cómo ha ido migrando a diferentes formas de presentación el acoso escolar. Y número 2, ellos hablan, por ejemplo, de dónde se presentan o dónde por lo menos se han referenciado más casos de acoso escolar, y estamos hablando que aproximadamente 6 de cada 10 niños se han sentido acosados escolarmente. Imagínense, 6 de cada 10 niños que lo reportan. Y también hay subregistros, entendamos esto, que también hay muchos que no quieren decirlo. Pero además ellos hacen un análisis de países, por ejemplo,
Increíblemente para Latinoamérica, México ocupa el primer lugar en acoso escolar. Y luego viene España, desde donde está nuestra querida Elena, y así otros países también se han venido sumando a esta terrible estadística. Pero entonces, ¿qué está pasando en México? Y empieza uno a analizar ese contexto social que se desarrolla en México, las bandas delincuenciales, asuntos relacionados con tráfico de drogas, que Colombia no es exenta de todo esto que está pasando. Así que aquí, simplemente para concluir, aquí hay una tríada fundamental, que es la familia, el Estado y la escuela. ¿Cómo estamos actuando desde cada una de esas triadas? Y también quiero llamar la atención sobre algo que fue parte de la presentación, y es hoy valorar el inmenso trabajo que miles y millones de maestros y maestras hacen alrededor del mundo. Esto que vivió Elena y vivió también parte de su grupo son casos que se presentan en espacios académicos, pero que en ningún momento están desmeritando o están disminuyendo la vocación de miles y de millones de maestros alrededor del mundo que lo hacen muy bien. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Estupendo, muchísimas gracias, Ángela. Recordemos que ahora estamos un poco, pues, como siempre, Ángela, que es tan organizada, he de decir que hizo un prólogo maravilloso, o sea, ha sido un lujo, y en ese prólogo tienes que leerlo, aunque os quedéis en el prólogo, pero de verdad que con una ciencia porque dice ella, y con toda la razón, que hay que medir para saber dónde estamos, para el punto de partida y dónde queremos llegar, cuál es el objetivo, ¿no? Mejorar. Entonces, es tan importante. Entonces, os recuerdo, compañeros, para ir lanzando esas propuestas, como iba avanzando un poquito, pues ya Iván iba muy adelantado en su primera intervención y nos iba dando pistas también las dos Lauras, nuestra querida Laura Baquerini y Laura Berrios. Entonces, os recuerdo un poco la segunda pregunta, porque ya que hemos comentado de cómo plantar cara, de cómo estas miradas apreciativas, os recuerdo la segunda pregunta que tenemos para hoy es ¿qué podemos hacer para facilitar, ¿no? Para facilitar que esas víctimas de bullying, de acoso, sanen, se sobrepongan, tomen las riendas de su vida, incluso ayuden a otros desde un ejemplo positivo, pues estamos hablando de que todo el rato de superación para luego ser líderes, ¿no? ¿Cómo podemos acompañarles en el proceso, motivarles, inspirarles y guiarles para que encuentren su camino? Me encantará escucharos. ¿Por quién iniciamos? Pues por ti mismo. Bueno, listo, maravilloso. Es que tengo un poquito de problema con el audio, o sea, con el entorno que es muy grande y tu voz se pierde, entonces por eso no capto, pero ya, aquí estamos otra vez sintonizados. Voy a retomar unas palabras que al final nos da nuestra querida Ángela, es valorar el esfuerzo de miles de maestros que se levantan con un propósito para ayudar. Hay muchas personas que contribuyen a las problemáticas o contribuimos. No hablemos de perfeccionismo, que todos yo pienso que de alguna manera somos responsables frente a las problemáticas que hay. Sin embargo, hay una diferencia entre quien es responsable y quien asume la responsabilidad y se levanta con un propósito de ser mejor maestro y mejor padre. Entonces conozco muchas personas que en el día a día, desde pequeños actos, el poder de lo simple, estamos contribuyendo a minimizar estas problemáticas que causan dolor y sufrimiento. Digo que reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestros aspectos por mejorar y poner en marcha nuestras cualidades nos indica que todos somos actores importantes en estos flagelos. No quiero hablar de experiencias exitosas en ese orden de ideas, porque yo pienso que desde ese valor humano de lo que nos decía nuestra querida Laura, de esta mirada compasiva, de esta mirada apreciativa que debemos tener, a veces reconocer algo que para otra persona es mínimo en alguien puede ser, yo lo digo, el acto que salvó la vida. Una palabra te puede destruir y otra palabra te puede sanar, te puede reorientar la vida. Entonces,
Para mí todos esos gestos de amor desde la mirada apreciativa, desde la mirada compasiva, voy a alinear aquí todas las propuestas de mis grandes colegas de esta mirada compasiva, son gestos de amor que son valiosos. El abrazo, el beso, el reconocimiento. Y quiero enmarcar que todo esto parte, yo fui servidor penitenciario 20 años y aprendí algo muy importante de la vida, el iceberg. Nos fijamos mucho en las conductas y por dentro monstruos, dolor y sufrimiento. Y cuando yo me concentro más en esto, que en una conducta desadaptativa, que en un gesto violento desadecuado, conscientemente, desde nuestro discurso moral de lo bueno y lo malo, la vida cambia. Reconocer que el perfeccionismo físico no es solo un estándar, sino también las cualidades, lo bueno, el reconocimiento, la gratitud, el acompañamiento. Una nota, una carta, una palabra de amor nos cambia la vida. Y todo esto desde la experiencia personal que tuve trabajando con personas que cometieron errores, incluso desde la educación me llevó a empezar a replantear una educación bajo un discurso de enseñar con amor y conciencia, pero no la conciencia de la moral, del discurso retórico que conocemos de eso está bien hecho y eso está mal hecho, sino una conciencia más compasiva, más desde adentro, más del por qué debo hacer yo las cosas. Es decir, cuando yo les decía de algo de derechos humanos, me estoy refiriendo a empezar a practicar más derechos humanos que a dejar de enseñar más derechos humanos. Y yo tengo 3 ejes fundamentales con los cuales he venido trabajando hace algunos años y me han servido y pienso que le han dado una trascendencia al valor que como persona, como ser humano hacemos todos los días, y es empezar a trabajar desde la dignidad. La dignidad es decir, los trastornos mentales causan dolor. Las conductas desadaptativas causan sufrimiento. Las necesidades socioemocionales traen miseria y pobreza mental, traen sensación de abandono, traen fantasmas, hacen mucho ruido en la cabeza. Y una persona cuyo estado emocional, afectivo e intrapersonal no está en orden, es una persona que vive angustiada. Y es una persona que no se siente bien, y es una persona que se comporta mal. Llevar una educación desde la dignidad implica empezar a orientar más a nuestros estudiantes a que tengan autoconocimiento, autocompasión, autoempatía, autovalidación, y es decir, todos esos autos y no precisamente los Ferraris y los BMW, sino los autos que están aquí dentro en la cabeza. La dignidad es eso, reconocerme como un ser humano, ver y atravesar la puerta de un aula y saber que ese va a ser mi escenario de paz, que ahí no voy a ser juzgado, que ahí voy a ser escuchado. Ahí Laura me evoca muchas cosas, que voy a mirar, que voy a ser escuchado con la mirada, que no solo voy a compartir 12 años con mi compañero de puesto, sino que también voy a socializar con otros, con el indígena, con el gay, con el de la población LGTBIQ, con el que tiene una piel diferente en color a la mía. Voy a oler al otro, voy a ver que el otro tiene necesidades, que no llevo onces o merienda, que hay personas que están en mejores o peores condiciones que las mías. Es decir, voy a empezar a explorar una microciudadanía de reconocimiento individual y personal hacia el otro. Y cuando hay esto, hay dignidad, porque me empiezo a sentir bien, ya me reconozco como ser humano. Segundo elemento, un aula en bienestar, es decir, un aula donde aprendo a vivir en orden, en limpieza, donde aprendo a cuidar mis cosas, donde también cuido las cosas de los demás, un aula que no huele mal, donde hay buena iluminación. No puedo pretender que una persona garantice derechos humanos cuando vive, como decimos en Colombia, en el mugre,
cuando vivimos en la indignidad mental, pero en la indignidad también de espacio. Estos ambientes, que es lo que comúnmente vemos en la educación, marcados por el hacinamiento, la falta de iluminación, de ventilación, sin arquitectura de aula, hacen que no aprenda. Y cuando el cerebro está estresado, no aprende. Y aparte de eso, cuando no socializo, entra nuestro tercer elemento, la convivencia. Un aula donde no solo se nos hable de valores y ciudadanía, sino practiquemos igualdad, diversidad, interculturalidad, enfoque de género, respeto hacia las opiniones de los demás. Un aula con pensamiento crítico. Un aula que está marcada por la crítica, pero acompañada por la propuesta y el compromiso. Un aula donde no me da miedo pasar al frente y desarrollar mis habilidades de la comunicación porque no voy a ser juzgado. Es decir, un aula donde hay acuerdos de grupo. Un aula que es una microciudadanía, donde puedo equivocarme, donde puedo expresar mis ideas, donde no tengo miedo a fallar, donde no solo soy importante por tener un 5 o un 10, sino soy importante por ser Iván Martínez, por mi esencia, por mi magia, donde no soy juzgado cómo me vista o cómo tenga mi cabello. Cuando nosotros empecemos a orientar una educación hacia los derechos humanos acompañada de otros actores educativos como son la familia, la escuela, las redes de apoyo, la corresponsabilidad social, pienso que el bullying se va a eliminar porque vamos a tener personas sin menos odio hacia sí mismas. El odio es una representación colectiva de nuestro inconsciente. Quiero que el otro sufra como estoy sufriendo yo internamente y por eso tenemos que trabajar en esa dignidad. Trabajar en la dignidad, reconocer que las aulas tienen que ser espacios donde se desarrollen las habilidades emocionales, cognitivas y sociales, pero no solo en el desarrollo teórico, sino en el desarrollo práctico. Pienso que estamos avanzando. No soy de discursos derrotistas y falta mucho por trabajar, pero trabajar en perdonarnos, en ser compasivos con nosotros mismos, reconocer nuestras emociones y dejar este analfabetismo emocional y ese perfeccionismo negativo, es un buen paso para empezar a afianzar cosas que de verdad nos están afligiendo. Entonces, doy paso y espero haya sido muy concreto con nuestros tres elementos. Bueno, me parece que tengo que seguir yo. Sí, eso parece. Me parece que tengo que seguir Muy yo. bien. Y bueno, me levanté porque quisiera buscar el ejemplar de mi segundo libro que publiqué en 2019, se llama La innovación educativa, el aula y la clase ante el reto del siglo XXI. Y en él lo que yo planteo es un poco ese cambio en la arquitectura áulica de la que vos estás hablando, y ya siendo supervisora, pero trabajando como asesora en la escuela donde había sido directora, lo que hice, bueno, se dio la circunstancia y demás, es sacar todos los bancos y las sillas que había en la escuela y cambiar la arquitectura áulica para que otro sea la circulación y que los chicos se miren a los ojos. Porque si no el banco está uno detrás del otro, sí, te pones en ronda, pero depende de que el profesor te dé permiso o no te dé permiso. Entonces sacamos todos los bancos y las sillas de primero a quinto año y pusimos mesas, con las sillas. Por supuesto que yo ahí explico en el libro y también en el proyecto que planteé, es que no, la arquitectura, el cambio en la arquitectura áulica no es suficiente si no cambia el estilo de dar clase, porque si nos ubicamos diferente en el aula, permitimos la conversación, permitimos que se miren a los ojos, permitimos otra postura áulica, si nosotros seguimos siendo tradicionales en nuestra forma de dar clase, o si sancionamos al alumno porque se mueve mucho en el aula, o si sancionamos al alumno porque habla mucho, bueno, tiene mucho que ver con el tema de que el chico encuentre sentido de estar en la escuela. Es decir,
porque si yo, especialmente el nivel secundario, que es el más complejo, el más crítico, a pesar de que hoy la escuela primaria también está viviendo determinadas situaciones de bullying, depende, el alumno que se aburre, porque yo no lo estoy convocando para que trabaje y se sienta interesado en aprender, también genera violencia. Ahora, pensando en lo que decía Ángela también al principio, en su última intervención, todavía hoy, si bien existe otro tipo de acoso, hay el acoso verbal en las aulas de nivel primario y en las aulas del nivel secundario, todavía son muy significativas. Yo pensando sintetizando y cambiando un poco en función de lo que vamos escuchando, y para ir, a mí lo que me dio resultado, pensando en qué funcionó, tengo clarísimo que no hay recetas, que cada caso es particular, cada institución educativa es particular. A mí lo que me ha dado resultado desde el año 2000, que empecé a aplicarlo, hasta el 2012, que después tomé el cargo de supervisión y entonces dejé la dirección, lo que propuse es el desarrollo de las habilidades sociales en la escuela, y lo trabajamos institucionalmente, y después nos fue llevando la organización a un lugar que no lo habíamos planificado, y que era la organización de asambleas, que casualmente estos días estuve escuchando que un docente en la Argentina, en una ciudad de Buenos Aires, lo está aplicando en 4º grado. Bueno, yo lo hacía con toda la escuela secundaria, por supuesto que son escuelas secundarias chicas, en la que yo era directora. Un viernes a la tarde, durante una vez al mes, hacíamos las asambleas. El objetivo era ofrecer un espacio y un tiempo para que los estudiantes tuvieran voz, pudieran plantear cuáles eran sus problemáticas dentro de la escuela, estuvieran libres de poder expresarse, y también debatir entre ellos cuáles eran sus situaciones, pero también cuáles eran las posibles soluciones. Realmente les gustaba, porque las reclamaban, si yo por ahí, ¿por qué? Porque en ese encuentro solamente estaban ellos y yo. Yo que estaba en función, en el rol de directora de escuela. Entonces tenían mucha posibilidad de poder hablar, porque no estaban los profesores. Entonces tenían libertad y sabían que yo era alguien que los estaba escuchando, y que después también tomaban decisiones internamente en función de lo que había escuchado de ellos. A mí me dio resultado puntualmente porque nos basábamos partíamos del análisis de cómo nos comunicábamos con la palabra, con las actitudes, con los gestos, con el tono de voz, con el cuerpo. En ese momento, y todavía hoy, digo que los adultos somos los que debemos demostrar que cuidamos nuestra forma de comunicarnos. La transformación está en el adulto primero, para después poder llegar al alumno, al niño, al adolescente, al joven. Para mí, la otra actividad que me dio resultados, ya cumpliendo otro rol que es en el de supervisión, los últimos 4 años y medio de supervisión, desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, implementaron la construcción de acuerdos de convivencia. Los acuerdos de convivencia, que no es nada nuevo, pero en definitiva, los acuerdos de convivencia bien instrumentados depende de la implicancia de los actores. Los actores adultos, directivos, docentes, no docentes, familia, y los adolescentes, en mi caso que era la escuela secundaria. Lo hemos trabajado 4 años y medio en mi último periodo de trabajo, y me dio buenos resultados en las escuelas en las que
se trabajaba mucho este tema. En otras se trabajaba también y tenían problemas. Por ejemplo, se peleaban y subían a las redes las peleas dentro del aula, las peleas cuando se tomaban de los pelos y lo provocaban para filmarse y subirla a las redes, o sea, y la escuela estaba trabajando, pero evidentemente son momentos muy complejos donde las redes entran a la escuela y entonces hay que trabajar, abordarlo, y demanda mucho tiempo y mucho compromiso del equipo directivo y de toda la comunidad educativa. En el otro libro que se publicó, que también interviene Ángela, escribe un capítulo en el último libro que publiqué, que fue en el 2021, yo ahí ya en el último capítulo hablo de la búsqueda del bienestar escolar. Porque si nosotros apelamos, hoy ya hablamos de formar integralmente al alumno, necesitamos focalizarnos en la creación de contextos de aprendizaje orientados al cultivo de su vida interior, porque si no, no podemos hablar de nosotros formamos, porque vieron que en la escuela, todo, cuál es la visión de la escuela, cuál es la misión de la escuela, qué egresado queremos de la escuela, autónomos, que hayan aplicado la metacognición, que se autoconozcan como vos planteabas. En los papeles, maravilla. El tema es cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, si hoy nosotros hablamos de una educación, de una formación integral del alumno, debemos formarlo para que realmente pueda desarrollarse como sujeto. No es fácil porque no estamos preparados, los docentes realmente no estamos preparados para eso, pero por eso es lo que dije antes, debemos formarnos, debemos capacitarnos para lograr ese desarrollo humano, que vos bien decías, tenemos seres humanos frente a nosotros. Eso, tiempo atrás, no se mencionaba, no se analizaba, ahí, y que todavía, por eso yo digo, cuando fomentaba y publicaba este encuentro, yo decía, de nivel inicial, lo ponía en mi Facebook, de nivel inicial a superior. ¿Por qué? Porque debemos empezar con los más chiquititos, pero ir por todos los niveles educativos. Entonces, cuando yo estaba haciendo ese tercer libro, hablaba con algunas personas y te dicen, pero nosotros firmen para la ley de educación emocional en la Argentina, que no la tenemos, otros países sí la tienen. Yo digo, yo no necesito ley. Yo no necesito ley, porque yo cuando cerré la puerta del aula, yo soy la que va a trabajar con esos niños o esos adolescentes o esos jóvenes, y yo voy a hacer que la educación emocional tenga su ley si yo quiero. Ahora, lo que dijimos en uno de los encuentros de Happynar, últimos encuentros de Happynar, no tenemos que enseñar educación emocional, tenemos que o no tenemos que educación, a ver cómo era que dijeron, no tenemos que enseñar derechos humanos, vivir los derechos humanos, así había sido. Bien, yo lo relacioné inmediatamente con lo de las emociones. Nosotros tenemos que vivirlas, nosotros tenemos que vivir y demostrar que tenemos coherencia. Nosotros tenemos que vivir en el aula esa empatía, esa solidaridad, ese ser compasivos con el otro, pero no, desde nosotros, y entonces nuestra aula se va a diferenciar. Por supuesto que a mí había docentes, cuando yo recorría las escuelas, había docentes que me decían, pero Laura, no es lo mismo trabajar con 25 alumnos que es lo que dijiste vos antes, las aulas hacinadas con 40. Por supuesto, te doy toda la razón, le digo al docente. Claro que es difícil trabajar. Claro que fue muy fácil en la escuela de Godeken sacar todas las mesas y las sillas y hacer toda una nueva arquitectura áulica cuando tenés 20 alumnos por aula. Es la escuela ideal. Cuando vos tenés 40 alumnos en el aula, por supuesto que es mucho más difícil incorporar todo esto, pero no imposible.
no imposible, es decir, depende de cada uno de nosotros cómo podemos cambiar mentalmente, porque ahí está, es el cambio de mentalidad. Nosotros, los docentes, la escuela es una de las instituciones más conservadoras que hay. Entonces, tenemos una mentalidad muy fija, muy conservadora, que se opone a una mentalidad de crecimiento. Por lo tanto, abrirnos a nuevas miradas es difícil. ¿Por qué? Porque yo estoy cómoda como estoy. Yo tengo el poder del que hablaban recién. O sea, yo soy la autoridad de la escuela, defino, esto se hace blanco, negro, punto. Soy la autoridad en el aula, esto se hace blanco, negro, si vos te aburrís, si vos no aprendés. No aprendés, puede ser que si vos te aburrís, problema tuyo. Es decir, ese tema de autoridad influye, y también es la comodidad, es lo que vine trabajando durante 20 años, entonces ¿para qué voy a cambiar? Por eso yo siempre le di mucha importancia al equipo directivo. En los 3 libros que escribí, le dediqué al equipo directivo, por supuesto al supervisor, la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad que tenemos los que ocupamos esos roles, los que hemos ocupado esos roles, porque podemos cambiar la vida de mucha gente. En ese 3er libro yo hablo del clima áulico post-pandemia. No fue lo mismo. Volver de la pandemia a las aulas, si bien yo ya jubilada, pero como sigo en el ambiente, sigo investigando, trabajando y acompañando, sé que la vuelta a la escuela después de la pandemia no ha sido la misma, por algunos beneficios y otros no tanto. Por lo tanto tenemos que trabajar muchísimo el desarrollo emocional, primero en los adultos y después en los estudiantes, y bueno, me parece que hay que seguir construyendo. Ese sería mi aporte en esta parte. Fantástico, Laura. Pues, muy bien. Ahora Laura Berrios nos acompaña. Gracias. Me encantaría profundizar en el sentido de esta palabra responsabilidad, autorresponsabilidad. Nos da la posibilidad de ampliar la conciencia para generar en nosotros una mirada interna, porque detrás de cada profesional hay una familia y hay hijos. Y el docente que está desenvolviéndose en el acompañamiento y educación en un centro de educación, pues está llamado a formarse y a prepararse. Igual que en una familia, los padres estamos llamados a formarnos y a educarnos. A lo que yo siempre lo he puesto como un eslogan: educarnos para educar. Porque no podemos estar en ese estado de confort creyendo de que la autoridad del blanco es blanco, y en esa inflexibilidad cognitiva que más nos está conllevando a dañar a las nuevas generaciones, en vez de nosotros adaptarnos a toda esta problemática para generar soluciones y acompañar de manera asertiva en todo lo que se requiere. Hace un momento estaba en un programa de todo un contexto de millennials. Entonces, todo esto lleva a una evolución de cómo es que los millennials ahora ven su vida, ven la familia. No es lo mismo que los contextos anteriores, la educación y todo, empresa. Entonces, ponernos al día en todos estos aspectos para adoptar, aprender y prepararnos en recursos es fundamental. Y a su vez, querido Iván, quiero introducir en esto que tú dijiste, una educación, una sociedad inclusiva. La inclusión se desarrolla desde el hogar. No pueden haber diferencias generacionales en cuanto a lo que es raza, es género o los gays o lo que fuera. El contexto es unidad integral humana, mirada compasiva, aceptación.
generar lugares seguros, que mi hogar, que mi casa sea un lugar donde yo me siento seguro, apreciado, amado, acompañado. Si voy a un lugar de estudios, que ese lugar de estudios, esa escuela, ese colegio, esa aula, sea un lugar en el que me siento seguro y libre para ser yo, encontrarme conmigo y potenciar mis capacidades. Esa confianza es fundamental generar, pero si no lo hacemos en nosotros, no es posible comprender al otro, porque no das lo que no tienes y no haces lo que no sabes. Eso es fundamental. Y hay una palabra que dijo también mi querido Iván, que para mí es fundamental: la dignidad humana. Nosotros, derechos humanos, venimos con esa natura, nacemos con ese derecho de natura, la dignidad humana. Hagamos lo que hagamos, la acción equivocada, la acción errónea es una, pero nuestra dignidad está ahí intachable, está a un paso de reconciliarnos con nosotros, con el autoperdón o el perdón al otro, para construir y ser arquitectos de nuestra vida. La dignidad es fundamental para construirnos nosotros y poder aportar, apreciar al otro. De lo contrario, nos vamos a dispersar. Y aquí hay algo muy, muy importante, que si nosotros empezamos a expandir esta mirada valorativa a nivel familia, sociedad, educación, ya no estamos propensos a ningún aspecto de competición, competitividad y rencillas. Todo por el contrario, podemos unificarnos y trabajar en congruencia. Y sí, alerto muchísimo a que por favor estas miradas de indiferencia, cómplices, de docentes, de personas, de chicos que miran que donde se está ejerciendo este bullying, esta conducta de acoso, de daño, de humillación, tienen que pronunciarse para que se pueda intervenir con las autoridades del centro educativo, o involucren a la familia y, viendo el caso, el problema, el daño, se pueda proporcionar la solución y el acompañamiento profesional. Muchísimas gracias. Fantástico, la verdad es que es maravilloso. Yo me habéis visto que estoy apuntando muchas cosas. Me gustaría anotar, no todo porque es dificilísimo y creo que no sé si me voy a llegar a entender mi letra, pero bueno, voy a contar un poco enumerando todas las cosas que habéis dicho que son de un valor. Yo lo estaba escribiendo y me estaba quedando maravillada. Bueno, hemos hablado en la primera parte un poco de situación y miradas, y aquí recojo un poco lo que estabais hablando, ¿no? Hemos empezado hablando con Ángela pues hablar desde la experiencia, desde los casos, ¿no? Hemos hablado desde que la familia es la base de lo que ocurre, ¿no? Esto lo hemos comentado con Laura. Bueno, hemos hablado con Iván de juego de poder, desde el ego, desde el ocio, ¿no? Desde quién es el más poderoso, desde hablar desde una jerarquía falsa que no nos lleva a nada, ¿no? Hemos hablado también de juzgar, que eso empieza por los padres. Entonces es mejor que no seamos tan perfectos y permitamos sentirnos aceptados, aceptarnos para aceptar, ¿no? Huir del perfeccionismo. Hemos hablado con Laura también de Baccarini de la escuela como prevención, cuidarnos y cuidar al otro, cuidar nuestra mirada al alumno, darle un lugar de pertenencia, de la escucha activa y el compromiso, ver en el otro un semejante, de dar lo que tenemos dentro, ¿no? Como estamos hablando también, y hemos hablado en viernes de neurociencia, de esa energía cuántica de somos lo que vemos en el otro. Entonces el otro somos nosotros mismos con otra piel, ¿no? Hemos hablado de la mirada apreciativa. Detrás de cada acoso hay una necesidad insatisfecha de una persona que tiene que enseñar a valorarse, a respetarse. Luego también con Ángela hemos vuelto a hablar de la importancia de analizar, hay que medir, ¿no? Mido, analizo y mejoro con los datos de esta ONG que aparece en el prólogo de Bullying Sin Fronteras, ¿no? Estamos hablando en los 3 estados de familia, estado y escuela. Después, cuando hemos hablado en la parte 2 de propósito, de soluciones, de qué funciona, ¿no? Hemos estado hablando de valorar a los maestros,
de reconocer nuestros errores, del poder de lo simple, de que todos somos actores importantes y que tenemos que reconocer todas nuestras cualidades. Hemos hablado de que una palabra te destruye o te sana, los gestos del amor desde la mirada apreciativa y compasiva, de reconocimiento. Hemos hablado también, pasando de Laura Berrios, hemos pasado también a hablar con Laura Baccarini del aula en dignidad, ¿no? Del autoconocimiento, de reconocerme a mí como ser humano y la importancia del bienestar. Hemos hablado de la convivencia y la microciudadanía, de perdonarnos y ser compasivos con nosotros mismos. También con Laura Baccarini hemos hablado del cambio en la innovación educativa, de cambiar, con permiso que voy a dejar pasar a otra persona que también se nos quiere unir ahora, de cambiar la arquitectura del aula para que se miren a los ojos los niños y adolescentes, del sentido de estar en la escuela y de que cada institución y cada caso es distinto, del desarrollo de habilidades sociales y de las asambleas. También hemos hablado ahora con Laura Berrios de dignidad humana, del autoperdón, como también nos comentaba nuestra querida Emma en los comentarios, de que somos arquitectos de nuestra vida. Qué frase tan bonita, Laura, que nosotros tenemos que apreciarnos para apreciar al otro. Hemos hablado del aula como un escenario de paz, ser escuchado con la mirada, importa cómo miramos, porque como miramos, como decía nuestra compañera Laura Baccarini, el niño y el adolescente se dan cuenta de cómo les miramos. Entonces, cuán importante es esa mirada. Después con Iván también hablamos de una nota, una carta, de practicar los derechos humanos, la mirada apreciativa, de una palabra de amor, de reconocimiento, de enseñar con amor y con conciencia, con comunicación asertiva, que también nos insistía muchísimo nuestra compañera Laura, de la comunicación asertiva, la coherencia, la empatía. Yo creo que habéis coincidido todo en eso, ser compasivos. Cómo nos comunicamos los adultos, también nos decía ahora Laura, cómo se transforma el adulto. Entonces, cómo tendremos que comunicarnos para comunicarnos de forma asertiva con el otro. Ahora lo último que hemos hablado es de acuerdos de convivencia, la importancia del bienestar escolar, la capacitación en educación emocional, la autorresponsabilidad, educarnos para educar. Cómo pasamos de un hogar seguro a un colegio seguro. Si tenemos, como dice Laura Berrios, pues nuestra querida experta, si tenemos un hogar seguro, una familia segura que nos hace sentirnos libres, pues vamos a tener un colegio seguro también, ¿no? Hemos hablado de la dignidad humana desde la parte de los derechos humanos con la inclusión. Si nos sentimos reconocidos, nos sentimos como seres libres, nos sentimos como personas reconocidas en su diversidad, y en esto coincidías muchísimo tú, querida Laura, con Iván y todos en general, pero coincidían esto, la condición de ser humano como digno, un ser humano reconocido, con su propia identidad, ¿no? Aquí cabe todo. Todos nos miramos y somos distintos y nos apreciamos, ¿no? O sea, me parece maravilloso. No sé si queréis recoger todas estas cosas que habéis dicho, que me parece bastante significativo, ¿no? De las cosas que se están hablando hoy. No sé quién quiere... Escribir un libro. Qué hermoso. Pues lo habéis dicho, son vuestras palabras. Es increíble, ¿no? Cuando después uno escucha lo que ha dicho, me parecen unas aportaciones de un valor incalculable, ¿no? Bueno, yo creo que habéis dado bastantes pistas, ¿no? De por dónde es de facilitar esos escenarios. Por Yo lo donde... llamo cazaperlas. ¿Cómo? Los cazaperlas. Es un ¡Qué resumen. bueno! Eso comúnmente le pongo a hacer a los estudiantes y les digo, bueno, tú eres el sintetizador, Laura es el sintetizador, Laura Berríos es amorizadora, Ángela es el glosario y Elena era el cazaperlas. ¿Qué hace el cazaperlas? Retoma eso, perlas, palabras célebres, cosas que nos hacen evocar memoria. Y cuando son más emocionales nos quedan en los recuerdos. Y entonces nos dimos cuenta que todos aportamos. ¿Sí? Por eso te decía que todos éramos importantes, nadie sobra. En un mundo donde todos pueden opinar, nadie sobra. Y esa es la base para comprender que nos podemos escuchar desde diferentes posiciones y podemos aportar, ¿no? A la construcción de mejores escenarios.
Sí, totalmente, totalmente. Vamos a ver, permíteme un segundito. Vale, tenemos, interrumpo un poquitito, si os parece, porque veo que hay dos compañeros que se nos quieren unir. El orden que me sale en pantalla es primero Cristian y luego Edith. Entonces, si os parece, les damos paso primero a Cristian, nuestro querido Cristian, y luego a Edith, y luego continuamos con la conversación, si os parece. Adelante, Cristian. Gracias, gracias, apreciada Elena. Un saludo para todos y a todas las personas que nos han aportado el día de hoy, a Laura, Angelita, a Laura en Argentina y, y a Iván. Yo les quiero compartir, y como dentro del contexto de este espacio, que actualmente tengo una situación personal con uno de mis hijos. O digamos que si tomo todo el tiempo de mis 4 hijos, con 2 he vivenciado como padre una situación de bullying. Bien, y desde mi experiencia puedo decir que confluyen muchos factores. Bien, más allá de esos factores está mi propio grado de responsabilidad. Bien, ese grado de responsabilidad no es culpa, bien, pero sí es aceptarlo, es reconocimiento, y eso tiene que ver con lo que ha sido la separación de nosotros como padres, que eso de una u otra forma ha influido, ¿no? En mi caso, el no estar como tal. Y cuando yo vi esta invitación a este foro de la superación al liderazgo, me pareció muy interesante, porque el primero de mis hijos es mi hijo mayor, que actualmente tiene 25 años. Bien, él superó esa etapa y yo les puedo decir con total certeza que el haber vivido y superado esa etapa lo fortaleció. Y la persona que es hoy es el resultado de esas experiencias que fueron muy difíciles en su momento. Y mi otra hija, que actualmente tiene 13, les puedo decir que en este momento se está fortaleciendo. ¿Bien? Está vivenciando, pero se está fortaleciendo. Es decir, así lo veo, ¿bien? Y así hablo con ella y así la acompaño y así lo hago. Pero recuerden el propio grado de responsabilidad propio como padre de no estar por unas rupturas como tal. Eso me parece muy importante. Sin olvidar, en mi caso, a mis otras 2 hijas, con la una tengo identificado y lo estoy trabajando en mejorar nuestro diálogo, ella tiene 9, y con la pequeña, que tiene 5, en este momento estoy con mi grado de responsabilidad enseñándole a amar, ¿bien? Para que ciertas expresiones que salen en su propio desarrollo, a veces muy como fuertes, entonces vaya equiparándolas para que vea la diferencia entre violencia y amor. Bien, desde allí. Pero hago énfasis en ese propio grado de responsabilidad. Y cazando perlas como, bueno, Iván, creo que se nos desconectó, a Laura Berríos, ¿sí? Gracias, Laurita, por recordarnos la importancia de la familia, ¿sí? En esa triada de víctima, victimarios y cómplices, ¿bien? A Iván, que no está en este momento, pues él nos recordó hasta el momento lo que es la importancia de esa responsabilidad social, ¿sí? Y como individuos, ¿bien? En una sociedad que él la dibujó jerárquica, ¿no? Enfocada desde, él decía, el odio y el ego, ¿bien? Y ahí hay mucho de sabiduría, porque eso nos lleva a lo mismo, ¿no? A que todo empieza desde nuestras propias actuaciones. A mi Laurita, hermosa, en Argentina con esa sonrisa maravillosa y toda esa experiencia. Wow. Ahorita tú nos recordaste algo fundamental y es la importancia de la prevención. Tú mencionaste la prevención, ¿sí? Es muy importante actuar antes de y no después de. Hay una gran diferencia. Si falla la prevención, por supuesto, hay que actuar, ¿bien? Pero la prevención es fundamental, ¿bien? Sobre todo en esa sociedad que Iván nos decía, que es jerárquica y que está pues llena de miedo y deseo de controlar los unos a los otros. Ese es como, ¿sí? Lo que se busca siempre. Muchas veces el que es jefe en una organización
o subalterno llega a la casa y allá quiere ser el jefe con los hijos, con la esposa, con el esposo, y entonces ahí se empieza a repetir los mismos ciclos. Bien. Angelita, en lo que escuché, porque tuve problemas de conexión al inicio, la importancia de situar ese entorno, la época, bien, que nos compartías allí respecto al prólogo, ¿sí? En esa maravillosa triada de familia, Estado, bien, y Escuela. escuela, ¿sí? Y educación, exactamente, ¿cierto? Y era educación, esos tres, porque ahí todo confluye, ¿bien? Y volviendo a Laurita dijo algo muy importante, y es esa responsabilidad de quienes nos desempeñamos o nos hemos desempeñado, quienes se desempeñan como docente. Es que eso es fundamental, es decir, el actuar en lo que nos compete y desde donde nos compete a cada uno de nosotros, porque en la sociedad siempre hay una tendencia a opinar y a decir, y nos quedamos opinando, pero no hacemos con lo que nos corresponde. A veces nos corresponde un pedazo pequeño, a veces una porción más grande, pero es allí sobre lo que debemos nosotros hacer, ¿no? Actuar en lo que tenemos competencia. Bien. Y hay algo muy interesante, y es el ofrecer disculpas, el enseñar a ofrecer disculpas desde la comprensión, no desde el discúlpese y hágalo, sino desde la comprensión, ¿sí? Enseñando algo muy importante, y es no solamente al ofrecer la disculpa, sino a enmendar. Eso es fundamental, a enmendar. Es decir, usted tiene un comportamiento tóxico, destructivo, dañino. Bien, usted ofrece desde la comprensión una disculpa, pero usted cómo lo va a enmendar. Y por otro lado, nuestra compañera María Emma escribió en el chat la importancia de enseñar el perdón. Bien, entonces, si nosotros desde la comprensión se ofrecen las disculpas, se enseña a enmendar, pero también se enseña a que el otro perdone, porque si no se queda cargado, ¿bien? Y luego lo va a expresar, o como lo dijeron acá, en la casa, con otros, con el hermanito, de otra manera o con otro ser. ¿Bien? Pues no hacemos nada, por eso también hay que aprender a perdonar, a sanar. ¿Bien? Entonces yo traigo todo esto y aquí encuentro un gran punto de amor. Ustedes saben que a mí me encantan los puntos de amor, ¿bien? O sea, como yo reúno y cómo traigo todo esto. Y es recordar que el desequilibrio nace o se encuentra en nuestro interior. Y ese desequilibrio interno se expresa a través de comportamientos, digamos, destructivos, tóxicos. ¿Bien? Pero ese comportamiento es que no hay un equilibrio en nuestro interior. Entonces sean esos comportamientos destructivos de abuso o por falta de carácter, ¿sí? O la mezcla de ambos, que sería una complicidad activa o pasiva, porque hay aquellos que son cómplices y se vuelven abusadores siendo cómplices, pero también hay complicidades que son pasivas en silencio. Y es el que no hace, simplemente observa. Y eso es igual de destructivo, porque no hay un carácter, una fortaleza de carácter. ¿Bien? Entonces, miren cómo confluye esto. Y cierro con algo que Laurita Macrini nos decía ahora y mencionó la palabra convivencia. Esto yo lo llevo a muchos escenarios y me encanta. Y es la definición de convivencia, ¿sí? Una definición que encontré en algún momento. Y entonces, porque uno encuentra en los colegios manual de convivencia, en las unidades manual de convivencia, en todo lugar donde hay personas reunidas en las organizaciones, hay manuales de convivencia, ¿sí? Y entonces yo pongo a las personas a que lean esa definición en voz alta, a voluntarios. Y eso dice, construcción de un modo de relación de las personas sustentado en el respeto mutuo, en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia. Lo curioso es que abundan manuales de convivencia, pero en el mundo en que vivimos no se cumplen. Es decir, aquí no vivimos en un mundo de respeto mutuo.
No vivimos en un mundo de solidaridad recíproca, ¿sí? No vivimos en un mundo donde la interrelación es en armonía y sin violencia. Esa es una realidad. Y entonces esto nos recuerda que en el mundo convergen seres de todas las edades, seres humanos. ¿Sí? Que el bullying no es solamente en una escuela, en una etapa. ¿Sí? Esto se expande a vernos como humanidad. Y si lo unimos al punto de amor, entonces es a trabajar en nosotros, en nuestro interior, porque cuando trabajamos en nuestro interior y estamos internamente en paz, en equilibrio, pues lo único que va a salir de nosotros es expresiones de amor, de armonía, de equilibrio, de relaciones constructivas, sanas. ¿Sí? De allí para allá entramos en los diferentes roles de docentes, de padres, de psicólogos, de lo que sea, entramos allí. Entonces, ese es el gran punto de amor que traigo yo y yo desde ahora les doy gracias por este maravilloso espacio que me trae a mí más herramientas, ¿bien? Para poder, miren, en principio aplicarlas en mi propia vida con mis hijos, ¿bien? Que es donde tengo el radio de acción en este momento. Y cuando voy entonces a tarima, a escenario, entonces a expandirlo con los demás. ¿Bien? Y es lo que ustedes están, lo que estamos todos aquí haciendo hoy. Mil y mil gracias. Maravilloso, maravilloso esta información. Gracias, gracias, gracias. Qué maravilla escucharte a ti, de verdad, querido Cristian, porque de verdad que tú también has sido protagonista de esos puntos de amor y también has sido cazaperlas porque has cogido pensamientos y palabras muy interesantes de todos nuestros compañeros ponentes. Nos has recordado también lo que es el autoperdón y el perdón, como dice nuestra queridísima Emma, que está siempre ahí apoyando. Y creo que también merece poner en valor ese testimonio tuyo tan valiente de decir lo que te pasa, cómo lo estás gestionando, de reconocer tu humanidad también. Entonces, te felicito por ello, te doy gracias por tu generosidad tan tremenda y tu sinceridad, que de verdad que nos ha aportado muchísimo este testimonio en primera línea. Y bueno, y ya sin más, creo que vamos a dar paso a Edith cuando quieras para comentar lo que más te emociona de todo esto. Edith, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das tú, Elena, y el equipo que están disertando sobre este tema. Yo estoy aquí colada. Me metí así porque el tema me interesa. Siempre he sido una persona que se ha preocupado por la educación desde mi juventud, si se quiere. Entonces yo quiero compartir contigo unos puntos que escribí y que es mi visión muy personal acerca del modelo educativo en el que nos hemos desarrollado y hacia dónde puede ir en un futuro si nosotros no le ponemos un freno con propuestas que realmente sean cónsonas con la realidad que estamos viviendo actualmente. Entonces, por ejemplo, con los padres, para mí es importante, fundamental que exista la figura de las escuelas para padres. Es vital, vital. De ahí arranca todo. ¿Por qué? Porque ellos van a enseñar a sus hijos principios y valores de todo tipo, pero especialmente los familiares. El respeto al prójimo, que es importante. Para mí los valores son inmutables e innegociables, totalmente. Con respecto a la escuela, ¿verdad? Que nosotros hemos recibido en casi toda nuestra educación, una educación de tipo prusiana, en donde tenemos que bajar la cabeza, resignarnos y muchas veces hacer un culto a la personalidad, cosa que es bastante exagerada, a mi modo de ver. En los colegios y principalmente en las escuelas públicas, se debe eliminar a como dé lugar la politiquería, porque la politiquería le ha hecho mucho daño a las instituciones públicas privadas con sus ideologías. Y no quiero entrar en detalle al respecto porque esto es un tema muy álgido, pero sí en líneas generales. Y procurar que el Estado no tenga una intervención tan exagerada en la educación de nuestros hijos. Eso le compete a los padres. Los colegios, los liceos, las universidades, la competencia de ellos tiene que ser de tipo técnica, en el área en que la persona se quiera formar. Si quiere ser médico, si quiere ser arquitecto, si quiere hacer un oficio, si quiere ser abogado, si quiere ser ingeniero. Pero de ahí a meterte en
en otros elementos que tienen que ver con la educación que viene de la casa y con una formación ideológica política, no estoy de acuerdo, a menos que exista una materia llamada educación política en la que se explique de dónde se origina la política, de dónde se originan los diferentes sistemas de gobiernos políticos con sus pros y sus contras, y que cada quien después tenga la capacidad de decidir por cuál sistema ideológico se va, y por supuesto hay que respetarlo, porque eso es un libre albedrío como tal. Estoy de acuerdo con que las condiciones físicas deben ser ideales en las aulas para que los niños y el profesor puedan desempeñar las actividades que ellos tienen ahí. Las escuelas, a mi modo de ver, cualquiera que sea el nivel, la educación tiene que ser con un pensamiento crítico, creativo, de innovación. No puede ser un pensamiento en donde todo sea educado con la memoria, fuerza de la memoria, fuerza de la memoria. Yo estoy en contra de eso. Yo creo mucho en la instrucción constructivista. Tanto el profesor como el alumno crean conocimiento, hay un intercambio de saberes y el profesor aprende y los alumnos aprenden, porque no es solamente del profesor hacia el alumno, sino de los alumnos al profesor, donde debe haber como una doble dirección en la construcción de esos conocimientos. Vital en estos tiempos de hoy, la neuroeducación, en donde los profesores se preparen en ese área. Y por supuesto en los alumnos, el neuroaprendizaje. Los alumnos nuevos tienen que salir con esa competencia como tal. La incorporación de habilidades blandas, la inteligencia emocional es vital. Y como decía María Emma, bueno, ahí va incluido el perdón como sanación, el autoperdón como tal. En cuanto al sistema de evaluación, ese sistema de evaluación donde un examen determina el conocimiento del alumno, yo he sido una enemiga acérrima de esa forma de cómo se evalúan los alumnos. Para mí, concepto personal, la evaluación tiene que ser continua, todos los días, a través de diferentes metodologías, pero que todo confluya en que esos estudiantes, cuando están en esas aulas de clase, están construyendo conocimiento, lo están compartiendo, y el profesor está en la capacidad de ver quién lo hace, quién realmente ha aprendido, está aprendiendo, sin necesidad de ponerle un examen con una serie de preguntas, en donde el alumno no sabemos en qué situación emocional se puede encontrar, si ha comido, qué problema tuvo con mamá y papá, si se tuvo que ir caminando no sé cuánto, media hora, una hora para la escuela, cómo está él emocionalmente, está estable o está inestable, a diferencia de que cuando se hace una evaluación continua, cómo se ve ese alumno motivado, entusiasmado con lo que se está haciendo ahí y está aprendiendo sin ningún tipo de presión de un examen, sino que se siente libre. Y por supuesto, el metaconsciente está trabajando de una manera como todos queremos, que sea fluida y que ese muchacho o esa muchacha o esos alumnos puedan tener una captación de esa información y de una vez que el aprendizaje salga incorporado en el momento que salen del aula de clase. No es que van a ir a tirarse, como decimos en Venezuela, el puñal para aprender, no señor, en la escuela, que simplemente voy a casa a repasar lo que yo ya aprendí en la escuela, porque hay maneras de hacer como tal. El bullying, cuando ya es algo tan grave dentro de las escuelas, y el que sufre de bullying tiene que ser atendido profesionalmente para poder ayudarlo. Pero también el que hace el bullying también necesita ayuda profesional, porque no sabemos qué ha pasado en su casa, cómo los están criando, si lo están criando como unos seres humanos normales en donde se respetan los valores familiares y el respeto hacia el prójimo, o los están criando vulgarmente hablando como unas bestias apocalípticas. Entonces, otra de las cosas que yo oigo hablar mucho hoy en día es que tenemos derechos. Magnífico, de acuerdo, tenemos derechos. Derechos, por ejemplo, a la vida, a la libertad, el derecho a poder tener propiedad privada,
el derecho a tener nuestro propio negocio, etcétera. Pero también tenemos como sociedad responsable obligaciones y responsabilidades para poder tener como un equilibrio entre lo que son los derechos, las obligaciones y las responsabilidades como tal, como ciudadanos, porque la palabra pueblo suena como a desorden, suena como algo que no está muy claro en las mentes de las personas, pero cuando se usa la palabra ciudadanía, cuando hay una formación moral y cívica, ya el individuo actúa de otra manera, actúa como una persona responsable, con obligaciones y con derechos. Pero si no tiene esa formación moral y cívica, tampoco sabe cómo actuar dentro de una sociedad como tal. Entonces yo digo que todo esto es una cuestión de actitud, de amor y compasión. Y dejo en el ambiente la preocupación que tengo de cómo los padres actuales educan a sus hijos con la introducción de celulares y tablets sin controlar lo que consumen y el tiempo que ellos pasan con esos dispositivos. Yo no estoy en contra de ellos, pero yo creo que hay que darles como que un pequeño control en cuanto al tiempo y estar pendiente de lo que ellos están consumiendo. Muchísimas gracias, este es mi aporte en la tarde. Fenomenal, Edith, la verdad es que es maravilloso, o sea, empezando porque tienes una frase que se ve, believe in yourself, cree en ti mismo, eso me parece ya totalmente un statement, ¿no? Una frase poderosísima, y creo que has pegado un repaso tremendo, ¿no? Cómo tendría que ser la educación hoy en día en valores, innovadora, creativa. Yo creo que coinciden muchísimos los ponentes y como vamos acercándonos, sé que nuestra Ángela tenía cita, pues como empezó nuestro compañero Iván a ir un poco me gustaría que cada uno de los ponentes fuera pues con dos minutitos cada uno, si os parece, compañeros, con esas frases de cierre, con lo que ha sido, lo que ha supuesto esta mirada apreciativa de hoy y con qué se quedan cada uno. A mí me encantaría particularmente afianzar el punto del bullying, en el sentido de que si nosotros detectamos el bullying y hay una experiencia familiar del bullying, entender que el bullying tiene diferentes grados de afectación. Cuando el bullying es, llamemos 3 grados, ¿sí? Cuando hay un grado pequeño, los recursos de la persona, su mecanismo de defensa, de subsistencia, le permite transitar eso y aprender de ello. Cuando hay un grado mediano, es importante este acompañamiento, esta presencia familiar. Si el caso es de susceptibilidad, vulnerabilidad o víctima, ¿sí? No es culpar a la niña, al niño o adolescente del proceso que está viviendo, ni responsabilizarlo porque lo permite o no tiene recursos. Hay que tener mucho cuidado en la familia con ello. Es sin confrontarlo, teniendo esta información, tratar de trabajar todas sus áreas emocionales, generando liderazgo y autonomía. Es la forma de acompañar a nivel familiar. ¿Y de qué forma? Dándole obligaciones en casa, que él pueda elegir, que él pueda determinar, y en el aula que él se haga cargo de determinadas labores que le den protagonismo. Y a su vez, un acompañamiento psicoterapéutico si es necesario. Si no, la persona se reestructura con este punto de amor, que Cristian lo menciona, que es este punto de equilibrio, y sale resiliente, aprende y se fortalece. Pero hay casos en que no se tiene esta estructura y la persona se quiebra, y hay que tener mucho cuidado con ello, mucha atención a ello. Y hay casos graves incluso donde, dije al inicio, ansiedad, depresión, estrés, se trastorna totalmente la vida de una criatura, de un ser humano, de un joven, y lo más terrible, el suicidio. Así que, por favor, pongámosle mucha atención a estos procesos, la asistencia profesional necesaria y mirar con atención y no con esta mirada contemplativa de indiferencia. Eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, coincido con lo que vos planteás, que digo, la escuela no puede tapar el problema, que a lo mejor es la salida más rápida, minimizarlo cuando existen todos estos acosos, el bullying, o ignorarla.
porque eso es lo que sucede. Y si eso se hace, tal vez en el momento pasa, porque lo he vivido, tal vez en el momento pasa, pero puede suceder que en algún momento se agrave la situación y tengamos unas consecuencias inimaginables, que son las que vos estás planteando recién. Por eso yo creo que coincidimos todos plenamente en lo que estamos planteando. Hoy yo creo que la escuela debe pensar muy bien en tener coherencia entre lo que piensa, lo que dice dentro de la escuela y fuera de la escuela, y lo que hace dentro de la escuela y fuera de la escuela, porque son mensajes que constantemente está dando, por ejemplo, frente a este tema. Entonces, ser coherentes es elemental. Y planificar, diagnosticar y planificar a corto plazo, para que no avance el problema, porque el problema no se agrave. ¿Por qué? Porque no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento del otro, porque el otro está sufriendo, porque si está acosado está sufriendo. Entonces la escuela no puede ser indiferente ante esa problemática, porque hay dos maneras de intervenir. Una es la prevención, de la que hablé al principio, y otra es cuando ya tenés el problema instalado en el establecimiento educativo, entonces hay que actuar en función de eso. Pero la actuación debe ser inmediata y, por supuesto, es un cambio de mentalidad de las escuelas. Cuando yo hablaba, se relaciona a lo que decía antes Edith, cuando yo hablaba de un cambio de pensamiento, un cambio de mirada que tenemos respecto de las escuelas, es esto de lo que ella dice, bueno, encontrarle el sentido. Porque si a lo mejor el alumno está con mayor, se siente alojado en la escuela, le encuentra sentido, es otra la relación que hay entre los compañeros. El problema es cuando no tiene sentido estar ahí adentro. Generalmente se pone, queremos que egrese un alumno autónomo, un alumno con pensamiento crítico, un alumno con pensamiento creativo. Eso está en todos nuestros proyectos institucionales desde muchísimos años atrás. Lo difícil es ponerlo en práctica. Yo lo reafirmé hasta en conversaciones en estos días. Considero que si la innovación impuesta no ha dado resultado en muchísimas experiencias por los datos que se tienen, las evidencias. Por lo tanto, los cambios parten desde abajo hacia arriba, y las escuelas, las comunidades educativas son las que deben hacer los cambios, pero partiendo de una transformación en la mirada del personal directivo y de los docentes, que sea una mirada de compromiso en el cuidado del otro. Vuelvo al inicio, es decir, que el otro me importa, que lo que le pasa al otro, con quien yo comparto mi vida laboral, pensando en la escuela, a mí me importa. Bueno, ese es un gran cambio. Gracias. Maravilloso. Pues Ángela, Iván. Sí. Creo que Iván se retiró, No, que seguramente sí. tuvo alguna dificultad técnica, Sí, que pero había dicho. aquí. Perfecto, aquí estamos y gracias por permitirme también hacer esta conclusión. Yo me voy a quedar con dos palabras que siento que es necesario que, sobre todo desde el nivel familia y educación, las consideremos, y es cómo comprendemos el fracaso y el rechazo. Nos movemos en esa dualidad. ¿Qué entiende un niño por fracaso? ¿Qué entiende un niño por rechazo? ¿O es que son constructos que él va creando cuando llega a la escuela, cuando deberían ser ya comprendidos desde que está en su hogar? Cuando un niño que llega a la escuela a la edad de 3, 4 años, que ya ha transitado por una etapa de preparación, porque los primeros 6 años son fundamentales
en la estructura emocional del niño, pues evidentemente va a contener un concepto frente a ese elemento del fracaso y del rechazo. Considero que hoy muchas situaciones de acoso escolar se dan precisamente porque no tenemos esa preparación a nuestros niños frente a esos dos elementos. Y pues ya lo dice el estudio que más años lleva sobre el tema de felicidad y bienestar, que es el que lleva Harvard desde 1938. Y básicamente las conclusiones es que todo lo que se genera en torno a estados de bienestar y felicidad y que tiene mucho que ver con las situaciones de acoso laboral se dan a partir de la satisfacción en las relaciones. Cuando yo tengo claro ese concepto de fracaso y de rechazo, ¿qué tipo de relaciones estoy estableciendo? Cuando yo genero relaciones por miedo a fracasar o por miedo a ser rechazado, allí se pueden presentar muchas condiciones de acoso laboral. Pero cuando yo tengo precisamente como esa defensa emocional frente a lo que implican estos dos conceptos, yo seguramente como niño voy a tener esa condición de poder definir a qué de eso yo voy a considerar como un fracaso y qué como un rechazo. Entonces me quedo con esas dos palabras como parte de este cierre. Mil gracias a Elena por ese libro maravilloso. Si no lo han leído, les invito a que lo lean. Es muy, muy bueno. Tiene unos conocimientos a través de una historia, además que el cerebro ama las historias, entonces se va a conectar mucho, muy fácil. Y también, pues, por supuesto, a los 4 colegas que estuvieron también acompañándome. Aprendo tanto de ustedes y a toda la audiencia que estuvo con nosotros y también a quienes nos ven en diferido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. A mí de verdad que solo me queda pues agradecerte a ti, a Happynar, que nos ha dejado la plataforma como vínculo técnico donde hemos podido acoger esto, tú que me has ayudado un montón, hemos estado en el pre, Cristian y Emma, que saben que están como siempre ahí apoyando, quiero recordar todos los mensajes de cariño, no sé si me acordaré de todo el mundo, pero bueno, de Laska, de Emma, de Débora, de Ana, todos comentando pues lo maravilloso que es y que, bueno, no podían conectarse tanto rato, pero que les pareció maravilloso todo lo que están escuchando. A mí me parece realmente unas aportaciones de muchísimo valor. Creo que esto que cuando lo subamos la gente lo va a ver y va a quedarse impresionada, porque yo ya sabía que jugaba a caballo ganador, porque cuando cuentas con grandes compañeros y profesionales en educación, salud, familia, psicología, el resultado tiene que ser excepcional. Entonces, yo, si me permitís, agradecerte de verdad, Ángela, y compañeros Laura Berrini, Laura Baccarini, Laura Berrios, y Iván Martínez y todas las intervenciones de los compañeros, que ha sido maravilloso estar con vosotros y que es un lujo teneros, porque yo también he aprendido un montón, créeme. Yo, si me permitís, me quedo con 3 frases, que es muy difícil de todas las cosas que habéis dicho, pero bueno, he escogido algunas un poco al azar y me quedo con practicar los derechos humanos, la aula como un escenario de paz y de ser escuchado con la mirada. Muchísimas gracias, queridos amigos, por esta maravilla de hoy. Gracias. Un abrazo. Adiós. Y aquí damos terminada la sesión. Gracias. Ignacio, qué gusto verte también. Igual, igual. Gracias.